buen día, ¿cómo están ustedes? En este video vamos a hacer un recorrido por los textos de la unidad número 1 de nuestro programa que se corresponden con el periodo de la colonia. En este sentido, vamos a hacer una presentación de la crónica de Ruy Díaz de Guzmán que lleva como título La Argentina manuscrita y que se produce a principios del siglo XVII en el año 1612. Por otra parte, vamos a hacer referencia también a otro texto que pertenece a un poeta cordobés, Luis de Tejeda y Guzmán, y que fue producido entre 1663 y 1680. Esta obra ha quedado inconclusa porque el poeta muere en 1680 y ha sido objeto de diferentes ediciones. En cada una de estas ediciones la obra ha sido titulada de una manera diferente. Puntualmente nosotros vamos a leer o vamos a trabajar con la edición de Jorge Furt, una edición del año 1947 y en esta última edición Furt titula a este texto de Tejeda libro de varios tratados y noticias. Tanto en la crónica de Ruy Díaz como en el texto de Tejeda vamos a analizar particularmente de qué manera se van configurando ciertas identidades y alteridades en cada una de las obras. Por otra parte, también debemos mencionar que estos dos textos nos ubican o nos posicionan en dos momentos o en dos etapas diferentes dentro de lo que es este periodo de la colonia. Por un lado, la crónica de Ruy Díaz nos va a ubicar en el periodo de la conquista, de la exploración, del descubrimiento de nuevos territorios, en este caso de la región del Río de la Plata, mientras que el texto de Luis de Tejeda nos posiciona en un periodo de colonización en el cual se afianza o se asienta, se consolida este orden colonial, por lo cual a través de el poema de Tejeda vamos a poder reconstruir de alguna manera cómo es o cómo era la vida de una ciudad colonial en el Río de la Plata y particularmente en una ciudad del interior como es Córdoba. La inclusión de este corpus de lectura nos lleva necesariamente a preguntarnos por qué incluimos a la literatura colonial en un programa de literatura argentina. Como planteamos en clases anteriores, la categoría de literatura nacional no existe de antemano como algo cerrado o acabado, sino que se constituye a partir de una serie de elecciones, de decisiones, de posicionamientos políticos, epistemológicos, en relación a nuestro objeto de estudio. En definitiva, se trata de un constructo y es el punto de vista, la perspectiva, lo que construye ese objeto de investigación. De esta manera, con la incorporación de estos textos de la colonia, podemos preguntarnos cuál es el punto de partida para construir una literatura nacional y problematizar además toda una serie de postulados que están como muy cristalizados en la crítica literaria y que plantean que la literatura nacional se inicia allá por 1830 con la obra literaria y las reflexiones de los escritores de la generación del 37, entre los cuales podemos mencionar a Esteban Echeverría, a Alberdi, Sarmiento, entre otros. Estos escritores conciben a Mayo como el punto cero de nuestra historia. Desde allí construyen una tradición literaria que aborta, que borra a la colonia, a la cual consideran como un periodo de oscurantismo, de atraso y que está vinculado con lo hispánico, lo español, que para ellos representa un sinónimo o un emblema del atraso. En este sentido, consideran que
Francia e Inglaterra representan los faros de la civilización moderna. Como generación se proponen además como objetivo completar este proceso de emancipación política que se inicia con Mayo, pero que hay que perfeccionar, que hay que completar mediante un proceso de emancipación mental o emancipación cultural, mejor dicho, es decir, reflexionando en torno a la cultura, a la lengua, a la identidad, a la necesidad de construir una literatura nacional. Entonces, ¿por qué incluimos o por qué nos parece relevante o importante recuperar los textos de la colonia? Primero porque estos textos nos permiten ampliar o diversificar el mapa de la literatura argentina, reconociendo la diversidad, la heterogeneidad de las diferentes regiones geoculturales que atraviesan nuestro territorio y que obviamente eso también está presente y se puede leer en nuestra literatura. Estos textos nos ubican en geografías, en regiones culturales diversas y amplían también este eje temporal o esta periodización para leer la literatura argentina. Sumado a ello, porque también, como plantea Ricardo Rojas en su Historia de la Literatura Argentina, la primera historia de la literatura argentina que se edita o se construye en nuestro país en 1917, Rojas señala que existe una continuidad entre el periodo de la colonia y el periodo postrevolucionario. De esta manera, ¿sí?, es importante reconocer estos procesos culturales, políticos, sociales que se gestan durante el periodo de la colonia y que después van a tener una fuerte incidencia a lo largo del siglo XIX en todo lo que implica el proceso de construcción de nuestra nación. No es casual tampoco que Rojas es un hombre del interior, es un escritor del interior santiagueño y que tiene o adopta esta perspectiva tan particular para construir este objeto o esta categoría de la literatura argentina. Por otra parte, otro aspecto a considerar es que en los textos de la colonia se construyen ciertas representaciones que tienen que ver con el territorio, que tienen que ver con los sujetos, los pobladores e incluso algunas tradiciones literarias, como por ejemplo las representaciones en torno a la cautiva blanca, que van a estar presentes u operando en los textos decimonónicos. Y por último, también tenemos que tener en cuenta, recuperando además lo que conversamos en clases anteriores, que durante la colonia, a partir de esta experiencia traumática de la conquista española, se impone, ¿sí?, o se construye, mejor dicho, una matriz de pensamiento colonial, dependiente, que reproduce las desigualdades, los dispositivos de poder colonial y las diferencias que se establecen entre Europa y América. En este sentido, a partir de la conquista se impone un modelo de modernidad, una modernidad europea que posiciona a Europa como centro, como faro del desarrollo, de la cultura, de la civilización, como espacio productor de saberes, de conocimientos y que ubica, posiciona a América en la periferia como un continente reproductor, simplemente reproductor o imitador de saberes, de conocimientos, de literatura, entre otras cuestiones. De esta manera, ¿sí?, esta matriz de pensamiento se naturaliza, se incorpora
en el imaginario de la sociedad criolla y persiste a lo largo de todo el periodo postrevolucionario e incluso más durante la actualidad. También podemos constatar la vigencia de este pensamiento, de estas representaciones que se gestan durante el periodo de la colonia y que se vinculan o avalan, mejor dicho, prácticas de violencia racista, de estigmatización de lo propio, en pos de un discurso civilizatorio que se construye según esta lógica europea. Como plantea Quijano, la tragedia de la colonialidad consiste precisamente en esto, en la persistencia de esta matriz de pensamiento que nos conduce o nos lleva a menospreciar lo propio, lo americano, nuestros propios saberes, nuestras costumbres, nuestras identidades. Mientras más Europa, más civilización; mientras más América, más barbarie. Para poder entender entonces estas prácticas y esta persistencia de la colonialidad, necesariamente necesitamos volver a la colonia. En consonancia con lo que venimos planteando, Andrea Bucco problematiza esta categoría de literatura nacional en un texto que ustedes tienen como lectura en esta unidad. En ese texto, Andrea propone leer la literatura argentina como una totalidad heterogénea, poder leerla en plural. De hecho, ella utiliza el concepto de literaturas de la Argentina. Esto permite entonces desmontar toda una serie de construcciones o de representaciones históricas que han concebido la literatura argentina desde una perspectiva muy homogénea, muy acotada a una región, a un espacio, el espacio metropolitano, portuario, y que ha impedido que ingresen dentro de este sistema textos que proceden del interior, de las provincias, o textos que circulan por fuera del ámbito de la cultura letrada y que se construyen o se constituyen desde la oralidad. La conquista del Río de la Plata tuvo características particulares y muy diferentes en relación a otros procesos colonizadores que se llevaron a cabo en otras regiones del continente americano. Se trató de una conquista tardía, signada por el fracaso y el desencanto. Durante mucho tiempo, esta región tuvo una posición muy periférica dentro del mundo colonial. De hecho, fue configurada como el finis mundi, el finis terra, y además fue una región muy poco atractiva en términos económicos por la escasez de metales preciosos. De hecho, la tierra recién adquiere un valor económico a finales del siglo XVIII. En este sentido, los textos de las crónicas van a dar cuenta de estas representaciones desencantadas o desmitificadoras en relación a la naturaleza americana, al territorio, y construyen una épica de la supervivencia. Épica de la supervivencia porque el motor de las acciones o de los desplazamientos de los conquistadores de estar impulsado fundamentalmente por la necesidad, por la búsqueda del alimento. En este sentido, estos textos también recuperan toda una serie de episodios que van a dar cuenta de la violencia, del hambre, de la hambruna de los conquistadores. Incluso también se mencionan algunas situaciones en las que se plantea la antropofagia blanca, es decir, las prácticas de canibalismo, y sumado a eso, el desencanto y el fracaso también va a estar acompañado de todo un proceso de
de hostilidad y de resistencia que los pueblos originarios plantean en relación al dominio español. En este punto hay diferencias con respecto a los procesos colonizadores que se desarrollaron en otras regiones, en los cuales se establecieron relaciones diferentes entre los conquistadores y los nativos. Dicho esto, entonces, vamos a hacer una breve presentación de la Argentina manuscrita de Ruy Díaz de Guzmán, una crónica que, como ya mencionábamos, se escribe en 1612. El texto se denomina Argentina manuscrita porque circula sin edición de imprenta hasta 1836, año en el que se publica por primera vez esta obra. Pedro de Angelis, un intelectual federal afín al rosismo, va a ser el primer editor de esta crónica. El texto relata todo el proceso de conquista y de descubrimiento del Río de la Plata, tomando como segmento temporal la expedición de Sebastián Gaboto, 1526, hasta la fundación de la ciudad de Santa Fe, llevada a cabo por Juan de Garay en 1573. Es un texto que posee una finalidad histórica y que abreva en diversas fuentes, tradiciones orales, testimonios familiares e incluso también el relato de acontecimientos en los cuales el enunciador ha participado. Sumado a eso, un aspecto importante a destacar es que este cronista nace en la ciudad de Asunción, ¿sí?, el espacio en donde se asienta su familia, y es un enunciador mestizo. Esto, sin lugar a duda, plantea toda una serie de tensiones dentro del relato y habilita la posibilidad de construir una escritura mestiza. En esta crónica, al igual que en el texto de Tejeda, podemos reconocer la emergencia de una incipiente conciencia criolla americana que se constituye sobre una serie de tensiones. De hecho, el mestizaje se concibe como un malestar, un estigma que el cronista intentará borrar a lo largo de todo el texto. Alonso Riquelme de Guzmán, padre de Ruy Díaz de Guzmán, llega al territorio del Río de la Plata con la expedición de Álvar Núñez Cabeza de Vaca y se asienta en la ciudad de Asunción. Allí establece toda una serie de enfrentamientos con Domingo Martínez de Irala, otro expedicionario español que se asienta posteriormente en esa ciudad, en ese lugar, y a partir de allí se establecen toda una serie de conflictos entre los nuevos y los viejos pobladores de la región, de la ciudad. Como consecuencia de estos litigios, de estos enfrentamientos, Domingo Martínez de Irala le impone al padre de Ruy Díaz un casamiento con Úrsula Martínez de Irala, una hija mestiza que pertenecía a la familia de un importante cacique de la región. Observamos entonces que el mestizaje se constituye como un castigo. El relato se construye desde la perspectiva del conquistador, quien intenta honrar la memoria de toda una serie de conquistadores españoles que padecieron muchísimos infortunios en este proceso tan conflictivo y tan accidentado de conquista y colonización del Río de la Plata. Sin embargo, el texto presenta toda una serie de ambigüedades que vale la pena recuperar o reconocer o tener en cuenta y que van a dar cuenta precisamente de esta tensión en relación al doble linaje. De hecho, en el prólogo a su obra, el enunciador explicita cuáles son los propósitos que han motivado la escritura de esta obra o de esta crónica y plantea, entre otras cosas,
que la escritura o que esta escritura responde a un imperativo moral y cívico, la obligación que cada uno debe a su misma patria. Podríamos preguntarnos entonces a qué patria está haciendo referencia Ruy Díaz en este caso, la patria española o la patria americana. Para el análisis de esta obra también debemos tener en cuenta algunas convenciones que caracterizan al género discursivo de la crónica. Sabemos que la crónica es un relato de acontecimientos históricos o de actualidad que propone como pacto de lectura la veracidad o credibilidad del discurso o de los hechos que se narran. No obstante, algunos relatos plantean toda una serie de tensiones entre ficción e historia. La crónica es un género que pertenece al ámbito periodístico y que por lo tanto se constituye sobre este pacto de lectura. Por otra parte, en relación a lo que venimos planteando, las crónicas poseen una finalidad periodística, histórica, testimonial. De hecho, los cronistas de Indias van a construir toda una serie de representaciones en torno al espacio, a la naturaleza americana, van a cartografiar el territorio americano para dar cuenta o para informar a la corona acerca de las potencialidades económicas del nuevo mundo, de las características del territorio, de las posibilidades de expansión imperial, como así también de las características de los pobladores y la posibilidad de emplearlos como fuerza de trabajo. Por otra parte, especialmente en las crónicas que dan cuenta de la conquista del Río de la Plata, observamos o prevalece, mejor dicho, una finalidad testimonial y los textos se construyen o adquieren un perfil épico. De hecho, en estas crónicas se intenta testimoniar o dar cuenta de los conflictos, de las proezas, de todas las dificultades que han tenido que sortear los conquistadores para llevar adelante este proceso de conquista y colonización. El objetivo, sin lugar a duda, es poder lograr un reconocimiento por parte de la corona. En las crónicas, el sujeto enunciador narra en primera persona y se configura como protagonista o testigo de los hechos que narra. Y esos textos responden a propósitos determinados, como ya explicamos, y también a destinatarios específicos. Es importante tener en cuenta estas condiciones de producción discursiva para leer estos textos. En cuanto a las temáticas, podemos señalar que en los textos, en las crónicas, se plantean toda una serie de representaciones en torno a la naturaleza, al territorio americano, pero también desde una perspectiva antropológica, los textos plantean también toda una serie de reflexiones en torno a la otredad cultural, toda una serie de evaluaciones y de representaciones de la alteridad y son relatos en donde se demarca el binomio, se actualiza el binomio civilización-barbarie, en el cual, o desde el cual el enunciador, el conquistador, se posiciona desde el rol de civilizador y evalúa esa otredad cultural desde una perspectiva subalternizada, siempre desde un juicio, una escala de valores que ubica, ¿sí? Que ubica a lo americano en un lugar inferior, en un lugar de inmadurez con respecto a lo europeo. Por otra parte,
en estos textos se construye un verosímil mediante el cual se intenta escribir, construir e interpretar América para un público europeo. Por eso es que podemos decir que en las crónicas hay un proceso de invención de lo americano. Tal vez no hablamos de un descubrimiento, sino más bien de un encubrimiento de ese otro, de esa alteridad, de ese espacio americano. ¿Por qué? Porque de qué manera representar, de qué manera contar, de qué manera representar, de qué manera dar cuenta de lo que se observa, de las costumbres, de las características de la naturaleza. En todo momento los textos plantean toda una serie de analogías o de comparaciones que permiten anclar esas representaciones y construir un verosímil para, para que el público europeo pueda construir un imaginario en relación a lo americano. Y por otra parte, estas representaciones siempre van a estar construidas desde una determinada perspectiva, desde un determinado juicio de valor. Por eso no se trata de un descubrimiento, repito, sino más bien de un encubrimiento, una invención de América que realizan los conquistadores europeos. En relación con lo que venimos señalando, la Argentina manuscrita plantea toda una serie de tensiones en cuanto a la construcción del sujeto enunciador que se explican o se derivan a partir de este conflicto del doble linaje que explicamos anteriormente y que van a dar lugar a una escritura mestiza. Por otra parte, el texto plantea también una ambivalencia en la configuración del territorio del Río de la Plata. En algunos momentos de la crónica, el enunciador realiza una topografía del espacio, una cartografía, va a registrar cuáles son las potencialidades económicas que tiene este territorio, como así también una descripción muy minuciosa de las distancias entre distintas regiones o entre distintos espacios. Pero por otra parte, en otros momentos observamos una descripción más poética o estética del espacio, como por ejemplo cuando el enunciador hace mención o hace referencia a las cataratas del Iguazú. Por otra parte, también podemos agregar que en estas representaciones se plantea una vacilación entre un discurso mitificador y desmitificador del espacio. La escritura se constituye como una expresión de deseo. ¿Qué significa esto? El texto incorpora toda una serie de mitos y de episodios novelescos, como por ejemplo mitos que remiten o refieren de manera indirecta a las posibilidades o a las expectativas de encontrar de encontrar metales, de encontrar riqueza en la región. Entonces se mencionan mitos como El Dorado, la Sierra de la Plata, la ciudad de los Césares, que de alguna manera van planteando, ¿sí?, esta expectativa y esta utopía de encontrar esa riqueza que se busca. Pero a modo de contrapunto, también el texto va a dar cuenta de la hambruna que padecen los conquistadores españoles y de esa escasez o ese vacío que caracteriza
al Río de la Plata, a esta región. Es por eso que hablamos de una vacilación entre un discurso mitificador y desmitificador del espacio. Además, como señalábamos anteriormente, en esta crónica también se plantean toda una serie de tensiones entre ficción e historia. ¿De qué manera se demarcan estas tensiones o se plantean estos deslizamientos? Por un lado, incorporando estos mitos a los cuales ya hemos hecho referencia y por otra parte, sumando o incorporando dentro del texto de la crónica toda una serie de episodios novelescos, como por ejemplo el episodio de Lucía Miranda, al cual nos referiremos un poquito más adelante, y que plantean, ¿sí? Que plantean toda una serie de tensiones en cuanto a la escritura de la crónica. Para ejemplificar lo que venimos diciendo, podemos observar cómo se plantea un contrapunto entre las configuraciones mitificantes y desmitificantes del espacio en cada una de las siguientes citas. En el capítulo 6, el cronista va a hacer referencia o va a hacer mención al rey blanco, un inca, así denominado en alusión a la plata. Por su parte, en el capítulo 12, el cronista relata un episodio de canibalismo acontecido durante la expedición de Pedro de Mendoza. Este acontecimiento va a ser también recreado literariamente por un escritor argentino contemporáneo, Manuel Mujica Lainez, en un relato que lleva como título El hambre y que está incluido en una antología misteriosa en Buenos Aires de 1951. La mención a la antropofagia implica no solamente dar cuenta de una situación extrema de supervivencia, una situación límite, sino que también representa un tabú que tensiona, que problematiza las fronteras entre la cultura y la naturaleza, la humanidad y la animalidad, la civilización y la barbarie. Para ir cerrando este recorrido, vamos a ocuparnos ahora del episodio novelesco de Lucía Miranda que se incorpora en el cuerpo de la crónica y que inaugura además una tradición literaria, el mito de la cautiva blanca. Una tradición y una representación que se va a actualizar o se va a recuperar en toda una serie de textos canónicos de nuestra literatura, como por ejemplo el texto de la cautiva de Esteban Echeverría. Si bien el enunciador fecha los acontecimientos y ratifica la veracidad de los hechos que narra, no existe o no hay una evidencia histórica de estos personajes y de estos sucesos que se relatan. El episodio narra el rapto de una mujer española que fue llevado a cabo por dos caciques timbúes, Mangoré y Siripo. Y también va a dar cuenta del modo en que Lucía, esta mujer española, burla la vigilancia del cacique para poder encontrarse escondidas con su esposo, Sebastián de Hurtado. El texto presenta a los caciques como traidores que rompen un pacto que habían establecido con los españoles. De esta manera, son ellos quienes desatan un conflicto que en algún punto justifica el avance de los españoles y la apropiación de los territorios. Este relato, que tal vez se presenta de una manera un tanto desarticulada en relación con el texto de la crónica, abre toda una serie de interrogantes para pensar o para reflexionar en torno a los sentidos que circulan en el texto. Como plantea Cristina Iglesias, el episodio de Lucía Miranda justifica en términos ideológicos el proceso de conquista llevado a cabo por los españoles
e instaura un conflicto necesario que habilita la guerra y el enfrentamiento. De hecho, el texto invisibiliza las relaciones interétnicas o el mestizaje que se establece entre españoles y las mujeres indias, como así también la violencia de género, las violaciones que los conquistadores ejercen sobre los cuerpos de las mujeres indias. El relato además construye toda una serie de representaciones en torno a los nativos americanos y los inscribe en el ámbito de la barbarie. El cuerpo femenino blanco, por otra parte, representa una fortaleza, un fuerte que debe ser custodiado, preservado. Por ello, podemos señalar que este relato vuelve nuevamente sobre el estigma del mestizaje y sanciona la no interetnicidad, es decir, plantea o postula un modelo de sociedad blanca. No obstante, este texto o esta crónica está atravesado por toda una serie de ambivalencias. Y una de ellas tiene que ver precisamente con el sentido simbólico que se le adjudica al acto o a la práctica del cautiverio. El rapto, el cautiverio se ejerce o se desarrolla sobre la base de la violencia, pero también a partir de la seducción del otro. De hecho, según refiere el relato, el cacique Mancore atendía amorosamente a esta mujer española y ella le retribuía estas atenciones con un amoroso tratamiento. El texto plantea una serie de ambigüedades en relación a los alcances o las características de este amoroso tratamiento que Lucía le dispensa al cacique Timbu. Lo cierto es que este cacique se enamora de esta mujer española y en él se despierta un amor desordenado, como plantea el cronista, una pasión incontrolable que lleva a raptar a Lucía, a cometer este acto de violencia. Más allá de lo anecdótico y de lo que plantea estrictamente el texto, es interesante observar la contraposición que se establece entre los vínculos amorosos entre los personajes. Al bárbaro le corresponde la lujuria, lo instintivo, la pasión, el arrebato, mientras que el amor conyugal, aquel que se establece entre Lucía y Sebastián, es el que está bendecido y legitimado socialmente. El relato entonces refrenda de múltiples maneras los valores morales y culturales de la civilización europea y ubica al indio como victimario, salvaje, usurpador, traidor, como ya mencionamos. Además, construye a la cautiva blanca como un personaje de frontera que transita por dos mundos. Es un cuerpo en movimiento, un cuerpo que se desplaza de un espacio a otro, del fuerte español al recinto indígena, pero que también lo hace en términos temporales. Ese desplazamiento implica una regresión de lo civilizado a lo bárbaro. Además, se constituye como un objeto de deseo que puede incitar o despertar la pasión amorosa del bárbaro. Por eso, es un personaje teñido de sospecha y que también está estigmatizado. Desde una perspectiva o desde un paradigma patriarcal, podríamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué ha hecho o qué hace Lucía para despertar esa pasión amorosa? ¿Es solamente una víctima o en cierta medida también hay una cierta conciencia o una cierta dosis de culpabilidad en este accionar de esta mujer o de este personaje? Además, si bien es cierto que Lucía
purifica ese cuerpo que está mancillado o que ha sido contaminado por el bárbaro, por el indio, y lo hace a través de un sacrificio y un acto de purificación. La cautiva posee una doble extranjería. Siempre será una extraña para esa comunidad que la acoge, pero también va a despertar sospecha entre los suyos. Ese cuerpo es un cuerpo estigmatizado, es un cuerpo marcado, un cuerpo que ha sido contaminado. Como vemos, este episodio de Lucía Miranda, en definitiva, nos permite leer en clave literaria los dispositivos y las prácticas de violencia colonizadora y que se lleva adelante o que se desarrollan durante este proceso de conquista y colonización y que imponen un discurso blanco, civilizador, europeo que agrede y extermina a lo americano. Por último, realizaremos una breve presentación de la obra literaria de Luis de Tejeda y Guzmán, un poeta cordobés que nace en 1604 y muere en 1680. Existen 3 ediciones diferentes de esta obra que ha quedado inconclusa. La primera de ellas corresponde a la edición de Ricardo Rojas de 1916. Ricardo Rojas encuentra este códice carmelitano en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires y publica esta obra de una manera inconclusa y la titula El peregrino en Babilonia y otros poemas. En 1917, Enríquez Martínez Paz y el monseñor Pablo Cabrera realizan una publicación completa del códice carmelitano y titulan a esta obra, a la obra de Tejeda, Coronas Líricas. Por último, en 1947, Jorge Furt realiza una edición completa de esta obra y reproduce además de manera facsimilar el códice carmelitano. Furt titula al texto de Tejeda Libro de varios tratados y noticias. Esta edición fue reeditada en 1980 por la Municipalidad de Córdoba. Posiblemente ustedes se estén preguntando a qué hacemos referencia cuando mencionamos el códice carmelitano. La casa natal del poeta Luis de Tejeda estaba ubicada en la esquina de la actual avenida 27 de Abril e Independencia, a metros de la Catedral y de la Plaza Mayor, donde actualmente se localiza el Museo Religioso Juan de Tejeda, como ustedes pueden observar en la imagen. Allí también se ubica el convento San José de Carmelitas Descalzas, popularmente conocido como el convento de las Teresas. Este monasterio fue fundado en 1628 por Juan de Tejeda, padre del poeta, como promesa por la salvación milagrosa de una de sus hijas, María Magdalena. Próxima a morir, Juan de Tejeda le encomienda a Santa Teresa de Jesús, una santa, una mística española que también estaba emparentada con la familia Tejeda, le encomienda, como les comentaba, que interceda por la vida de su hija y le ofrece a cambio la construcción de un monasterio, como así también consagrar a su hija a la vida religiosa y recluirla en el convento, algo que era bastante usual en la época. Por eso, durante muchos años, esta obra inconclusa del poeta Luis de Tejeda permaneció en el convento de las Teresas, de las Carmelitas Descalzas, y como ya hemos explicado, Rojas accede a la obra de una manera fragmentada. Martínez Paz y Furt, por el contrario, reproducen el texto
de una manera completa. Furt además incorpora en su edición un facsímil de este códice. En su Historia de la literatura argentina, un texto del cual ya hemos hecho algunas referencias, Ricardo Rojas realiza una semblanza del poeta Luis de Tejeda y lo ubica dentro del tomo dedicado a los coloniales. Rojas sostiene que la obra de Tejeda posee un gran valor testimonial porque da cuenta de las prácticas culturales, intelectuales, sociales de la época de la colonia. Señala además que este poema traduce los sentimientos prematuros de una nueva sociedad y quizás de una nueva patria. Esto último es muy relevante, es muy importante, porque en la obra de Tejeda, al igual que en la crónica de Ruy Díaz, podemos reconocer entonces la emergencia de una conciencia criolla americana, como ya hemos señalado. El poeta llama patria a la Córdoba natal. Veamos qué vinculación podemos establecer entre Córdoba y la familia Tejeda. En el siglo XVII, Córdoba se constituye en un importante centro cultural, comercial y religioso. Por su posición mediterránea, posee una ubicación estratégica en la ruta comercial potosina que une a la región del Río de la Plata con el Alto Perú y con la región de Cuyo. Además, se posiciona como un importante centro intelectual. Recuerden que nuestra universidad, fundada en 1613, es la más antigua del país. Los jesuitas también fundan el Colegio Máximo, en el que se realizan estudios preparatorios para acceder a los estudios superiores. Aquí también se introduce la primera imprenta. Esto explica en parte el calificativo de Córdoba la docta o la ciudad doctoral. Córdoba además se constituye en un importante centro religioso. Es sede del obispado y posee 4 conventos que pertenecen a distintas órdenes religiosas. También 2 monasterios de monjas, el de Santa Catalina de Siena, que fue fundado por Leonor de Tejeda, una tía del poeta, y el de las Carmelitas Descalzas. Córdoba también ha sido nominada como la Roma Argentina o la ciudad de las campanas, tal como la describe el poeta cordobés Arturo Capdevila. La familia de Tejeda está vinculada al poder político local, al poder religioso y a este periodo fundacional de la ciudad. Es una familia patricia, privilegiada, descendiente de conquistadores españoles que ha recibido toda una serie de reconocimientos y de mercedes de tierra por parte de la corona española. La familia Tejeda fue propietaria de 2 grandes encomiendas que estaban ubicadas en donde actualmente está localizada la ciudad de Saldán y Villa de Soto. Este poeta entonces tiene una posición social, cultural y económica privilegiada. Vamos a ocuparnos ahora del libro de varios tratados y noticias, tomando como referencia una categoría que construye Ricardo Piglia para explicar las rarezas e indeterminaciones genéricas de algunos textos de nuestra literatura. Podríamos señalar que esta obra de Tejeda se constituye como un auténtico libro extraño. Preguntémonos entonces en dónde reside esa extrañeza. Es un texto fragmentado, disperso, en el que se combinan y contraponen algunos pasajes autobiográficos de la vida del poeta o de la familia Tejeda con biografías e historias religiosas. El texto además plantea una alternancia en cuanto a las perspectivas narrativas, primera, tercera persona, la prosa y el verso. Además, establece tensiones entre lo profano y lo sagrado. En este sentido, podríamos señalar que se trata de un texto típicamente barroco,
Sin embargo, consideramos que el barroquismo del poema no se agota o se resuelve solamente en términos literarios, sino que también podríamos plantear una suerte de barroquismo vital que está atravesando toda esta obra de Tejera. El valor de su obra entonces no está dado solamente por la imitación o el cultivo de la estética barroca, sino más bien por la apropiación que el poeta realiza de esta retórica para representar en clave literaria, alusiva, hermética y autobiográfica una experiencia de extravío existencial en una Córdoba babilónica, contradictoria, caótica, laberíntica, que seduce y extravía al mismo tiempo al poeta. A pesar de esta aparente dispersión, la profesora Olga Santiago, que ha hecho un estudio muy minucioso de la obra de Tejera, explica que este texto o esta obra tiene un principio unitario y que se estructura de manera concéntrica tomando como referencia el rezo del rosario. El segmento autobiográfico que nosotros vamos a leer se ubicaría al inicio o en la apertura del rezo y se corresponde con un momento de contrición o de arrepentimiento. El poeta confiesa sus aventuras eróticas, lujuriosas, mundanales, que vive durante su juventud y busca un camino de expiación. Luego el texto incorpora otros relatos que se corresponden con los misterios gozosos, los dolorosos y los gloriosos. En el primer caso, el poeta refiere, por ejemplo, hechos memorables de su familia y recupera figuras ejemplares, devotas, piadosas, como, por ejemplo, la figura de su madre y de sus hermanas. También incorpora algunos pasajes gozosos de la vida de Jesús y de María. En los misterios dolorosos, por el contrario, incluye relatos referidos a la pasión y a la muerte de Cristo y en el plano autobiográfico, experiencias de avaricia, de abusos de poder que han ocasionado su caída o deshonra en el plano social. De hecho, hacia 1656, Tejeda va a ser denunciado por una serie de vecinos de la ciudad por actos de corrupción y de abusos de poder. Esto trae como consecuencia un embargo de todos sus bienes y durante algún tiempo el poeta permanece prófugo de la justicia y se refugia en el convento de San Francisco de los Dominicos. Allí comienza a escribir esta obra. Es importante entonces considerar o tener en cuenta las condiciones de producción discursiva que motivan la escritura de este texto. Por un lado, desde un registro religioso, el texto puede ser leído como un relato iniciático de caída y salvación, pero también como una escritura que aspira a restituir una honra o posición en el plano social. De esta manera, la historia personal de Tejeda, tanto en su dimensión íntima como social, se entrelaza con la historia religiosa. En función de lo que venimos planteando, podríamos definir al texto de Tejeda como un poema alegórico y un romance autobiográfico. La obra, como ya explicamos, puede ser leída desde un doble registro, religioso y cívico. El texto, por un lado, representa la experiencia del ser humano caído en pecado que se redime a partir de la confesión, pero también plantea los conflictos y las tensiones de una nueva sociedad en la que se acentúan cada vez más las diferencias entre peninsulares y criollos. También me interesa remarcar los símbolos religiosos que el poeta incorpora
para dar cuenta de su itinerario vital y también para representar de una manera críptica o hermética ciertas marcas de localía. La ciudad de Córdoba en este sentido se compara desde la experiencia subjetiva del poeta con la Babilonia bíblica, una ciudad libertina, pecadora, en la que los hombres desafían el poder divino y son castigados con la multiplicidad de lenguas, el desorden, el caos, la imposibilidad de comunicación. La aspiración entonces es acceder a Jerusalén, la ciudad santa, el axis mundi, es el principio unitario donde se resuelven todas las contradicciones. Por otra parte, otro aspecto importante a considerar en la lectura de esta obra es toda una serie de heterodoxias que el texto plantea y que burlan de alguna manera la vigilancia o el control clerical. Debemos recordar que durante la época de la colonia permanece vigente el Tribunal de la Santa Inquisición, que controla y sanciona cualquier tipo de herejía. De hecho, Tejeda fue denunciado ante este tribunal por su acercamiento o prácticas vinculadas con saberes heréticos, con la astrología, la magia, la cabalística. Esto se observa claramente en los primeros versos del poema, cuando el poeta hace una referencia o una mención a la cola del escorpión. El texto además incorpora las voces y las prácticas culturales de los sectores populares y la vida cotidiana de la ciudad. Los bailes, los cantos, las relaciones interétnicas prohibidas que se establecen entre blancos, negros y mestizos y que por supuesto van a ser censuradas por la sociedad de la época. De esta manera, es un texto que deja leer las contradicciones, las tensiones que se establecen o que se presentan en la sociedad colonial. También es un texto que da lugar a la epifanía, lo sobrenatural, lo milagroso, la providencia divina, también se manifiesta o se hace presente en tierras americanas. La familia Tejeda, en este sentido, es un claro ejemplo de ello. Para cerrar entonces, compartimos con ustedes algunos versos del poema en los que podemos leer algunas marcas de localía, como así también las heterodoxias y las configuraciones de una patria americana, confusa, laberíntica, que seduce, que extravía y que cautiva, como también se manifiesta en la crónica de Ruy Díaz. Más allá de las obediencias que cada una de estas obras plantea en relación al discurso hegemónico, en los textos se pueden leer entre dientes, de una manera alusiva, elíptica, las ambigüedades o las tensiones que emergen en esta nueva patria americana. Con esto me despido de ustedes, espero que esta exposición haya sido provechosa. Desde ya les agradezco su paciencia y también su atención. Chau, chau.